Mi madrastra humilló a mi madre en mi graduación enviándola al fondo, pero yo tomé el micrófono y frente a 1000 personas. Todavía tengo el trozo de papel de cuaderno roto. Está pegado con cinta adhesiva en el interior del cajón de mi cómoda, ahora doblado en un cuadrado. La letra es de mi propio bolígrafo, un poco apresurada, y dice Elena Reyes. Primera fila, asiento 3. El nombre de mi mamá fue escrito con marcador permanente la semana anterior a la graduación, deslizado en un sobre que se dejó en la ventanilla de atención a invitados del auditorio junto con una nota escrita a mano que explicaba exactamente quién era ella y por qué ese asiento importaba. La mujer que me crió. La mujer que trabajaba en el turno de noche en el Hospital Regional de San Miguel 3 días a la semana para poder estar en casa cuando yo salía de la escuela. La mujer que había cosido el parche de mi toga de graduación porque el oficial se cayó 2 días antes de la ceremonia y no podíamos pagar un reemplazo. Sabrina Collins despegó ese papel de la silla como si fuera una multa de estacionamiento. Lo hizo sin mirar a mi madre. Lo arrugó con una mano, lo metió en su bolso de mano de Gucci y señaló hacia la pared del fondo. Ahí es donde perteneces, dijo ella. Y mi madre, mi brillante, exhausta, sobrecargada de trabajo y todavía hermosa madre, se quedó allí con su vestido más bonito, sosteniendo un ramo de girasoles que había comprado en la tienda de comestibles esa mañana, y no dijo ni una palabra. Necesito que entiendas algo antes de contarte el resto. Mi madre nunca dice ni una palabra. Esa es la cosa que nadie ve. Eso es lo que 18 años de ser borrada le hacen a una persona. No te hace explotar. Te hace silenciosa. Te hace experta en tragar las cosas enteras. Ella se lo tragó. Caminó hacia el fondo. Vi cómo sucedía desde la fila de estudiantes, a 40 pies de distancia, con toga y birrete, sosteniendo la cubierta de mi diploma y tratando de no perder la cabeza. Y decidí en ese mismo momento que yo también había terminado de tragar cosas. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. No tengo recuerdos de ellos juntos, solo la versión que reconstruí a partir de fotografías y la forma cuidadosa y neutral en que mi madre describía esa época cada vez que yo preguntaba. Ella era cuidadosa y neutral sobre todo lo relacionado con mi padre. Nunca lo insultó, nunca me contó historias diseñadas para hacerme odiarlo. Decía cosas como, tu padre y yo queríamos cosas diferentes, y él te quiere a su manera, y las personas son complicadas, mijo. Las personas son complicadas, mijo. Debe haber dicho esa oración 500 veces. Yo solía encontrarlo frustrante. Se sentía como una puerta cerrándose, como el final de una conversación en lugar del comienzo de una. Yo quería detalles. Quería un villano con el que pudiera estar enojado limpiamente, sin ambigüedades. Eso es lo que quieren los niños. Quieren que la historia tenga sentido. Me tomó hasta que tuve unos 16 años entender que ella no lo estaba protegiendo a él con esa frase. Me estaba protegiendo a mí. Su nombre es Richard Collins. Él es director regional de ventas de una distribuidora farmacéutica, lo cual suena más importante de lo que es, pero viene con buenos beneficios, un automóvil de la empresa y suficientes viajes para justificar faltar a los cumpleaños. Se volvió a casar cuando yo tenía 6 años. Sabrina tenía 28 en ese momento, lo que significa que era 12 años menor que él y 9 años mayor que yo, lo cual es una proporción en la que pasé muchos años tratando de no pensar demasiado. Sabrina no fue cruel conmigo en los primeros años. Esa es la cosa sobre la que quiero ser honesto. Ella no era cálida. Siempre había algo calculado y teatral en cómo interactuaba conmigo, un tipo de alegría que se sentía como un disfraz, pero tampoco era abiertamente hostil. Hacía pasteles de cumpleaños. Recordaba qué equipos deportivos me gustaban. Me llamó amiguito durante unos 3 años, lo cual yo odiaba en silencio, pero nunca dije nada al respecto. Lo que Sabrina era fundamentalmente era alguien que entendía el valor de las apariencias. Quería ser vista como la amable madrastra. Quería que los colegas de mi padre en las cenas de la empresa escucharan la palabra hijastro y asintieran con aprobación. Quería la actuación de una familia sin el peso real de la misma. Cuando mi madre no estaba en la habitación, yo no existía para ella. Me di cuenta de eso alrededor de los 9 años. Lo vi en los días festivos importantes hasta que tuve unos 9 años. Luego se convirtieron en días festivos alternos.
luego solo en Navidad generalmente, luego en Navidad cada 2 años, luego un cheque 2 veces al año. En mi cumpleaños y en Navidad. Depositado en una cuenta de ahorros que mi madre abrió a mi nombre. Ella nunca tocó ese dinero. Me dijo que era mío. Más tarde me enteré de que había estado usando una parte para cubrir los gastos escolares de los que no quería hablarme. Lo devolvió todo antes de que yo cumpliera 16 años. Cada dólar. Una vez encontré el libro de contabilidad en su escritorio y lloré en mi habitación durante 20 minutos y nunca dije nada porque ella se habría sentido mortificada. Así es mi madre. Y lo que pasa al crecer con una persona así, firme, abnegada, silenciosamente furiosa en formas que nunca se permitió expresar, es que te enseña cosas. Te enseña a prestar atención, a notar lo que las personas no dicen tanto como lo que dicen. A entender que las cosas más importantes a menudo son aquellas que nunca llegan a la conversación. Fui el mejor estudiante de mi clase en parte porque trabajé extremadamente duro. También fui el mejor estudiante en parte porque había visto a mi madre dar todo lo que tenía a una vida que le devolvía muy poco, y en algún lugar profundo de mi pecho eso se había calcificado en algo que parecía ambición desde afuera pero se sentía desde adentro más como determinación. Ella no se iba a sacrificar por nada. Yo iba a hacer que valiera la pena. Fui el mejor estudiante de la clase de 2024 de la escuela secundaria Lakewood Charter. Con un promedio de calificaciones de 4.6, una beca académica completa para la Universidad Estatal, 3 años de debate universitario y 2 campeonatos regionales. Tenía un discurso de graduación de 3 páginas que redacté durante 6 semanas, revisé 17 veces y practiqué frente al espejo de mi baño hasta que la cadencia fue automática. Estaba orgulloso de ese discurso. También, si soy honesto, lo estaba interpretando un poco para mi padre. Sabía que él estaría en esa primera fila. Sabrina me había enviado un correo electrónico 2 meses antes para confirmar su asistencia, usando la palabra nosotros 12 veces en 4 párrafos. Y una parte de mí quería que él viera lo que yo había construido sin él. Quería ser impresionante de una manera que dejara huella. Esa es la parte honesta. No estoy orgulloso de ello, pero es cierto. La situación de la reserva de asientos comenzó 6 semanas antes. Lakewood Charter tiene un sistema formal de reserva de invitados para la graduación. Llenas un formulario, indicas cuántos invitados y te asignan asientos reservados en las primeras 3 filas. Más allá de eso, hay asientos libres por orden de llegada. El mejor estudiante y el segundo mejor estudiante reciben una asignación especial. 4 asientos reservados. Yo reservé 4. Asiento 1, mi mamá. Asiento 2, mi tía María, la hermana de mi mamá, que había conducido 8 horas desde Tucson específicamente para esto. Asiento 3, mi abuela Consuelo, de 71 años, que había llorado todo el tiempo que le expliqué lo que significaba ser el mejor estudiante. Asiento 4. Lo dejé libre con una nota de que mi padre podría usarlo si asistía. Escribí los nombres en etiquetas de cartulina y las entregué personalmente en la oficina principal del auditorio 3 semanas antes de la ceremonia. Confirmé con la coordinadora de servicios para invitados. Su nombre era señora Tremble y llevaba gafas de lectura en una cadena de cuentas y tomaba notas en un cuaderno de espiral de que las etiquetas se colocarían en las sillas la mañana de la graduación. Recibí un correo electrónico de confirmación. Todavía lo tengo. 2 semanas antes de la ceremonia, recibí un mensaje de texto de mi padre. Los padres de Sabrina volarán para esto. La familia es importante. Necesitaremos 2 asientos más. Ese fue todo el mensaje. Sin preámbulos. Sin felicitaciones por ser el mejor estudiante. Ningún está bien. Solo una demanda logística expresada como una declaración. Respondí, la asignación de reservas es de 4 asientos en total. Ya los he asignado. Si los padres de Sabrina quieren asistir, pueden llegar temprano para los asientos libres. Él no respondió durante 4 días. Luego escribió, lo resolveremos. Yo no sabía lo que eso significaba. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Sí significaba algo. La mañana de la graduación, llegué al auditorio a las 8 de la mañana para la asamblea de estudiantes y el ensayo. La ceremonia comenzaba a las 10.
Ya estaba con la toga y el birrete completos a las 8:30, sudando un poco bajo la tela sintética, repasando mi discurso en la cabeza mientras el subdirector explicaba el orden de la procesión por cuarta vez. Mi teléfono vibró a las 9:15. Mi tía María decía, «Estamos aquí». Estacionar fue una pesadilla. «¿A dónde vamos?». Le respondí con la información de la entrada, le dije que los asientos estaban reservados en la primera fila, y le dije que le preguntara a la señora Tremble en atención a invitados si tenía algún problema. A las 9:43. Otro mensaje de texto de María. Algo anda mal. Mi estómago dio un vuelco. Respondí, ¿qué quieres decir? Ella no respondió. El subdirector estaba pidiendo atención. Estábamos a 3 minutos de hacer fila. Descubrí lo que sucedió por 3 fuentes diferentes en las siguientes 72 horas. De María, de la señora Tremble y de una grabación de vídeo que un estudiante llamado Dylan Park había tomado con su teléfono y del cual finalmente me enviaría una copia. Lo que sucedió fue esto. Sabrina Collins llegó a las 9:30 con sus padres, Jimmy Carol Whitfield de Scottsdale, Arizona, además de mi padre, y fueron directamente a la mesa de atención a invitados. Sabrina le dijo a la señora Tremble que había habido un cambio en la reserva de asientos, que ella era la familia política del mejor estudiante, y que los nombres en la lista de los asientos 1 al 3 eran invitados anteriores que se sentarían en otro lugar. La señora Tremble, que estaba manejando 6 tareas simultáneas y una fila de 47 familias, miró la lista. El nombre de Sabrina no estaba en ella. La señora Tremble se lo dijo. Sabrina dijo, el nombre de su padre es Richard Collins. Este es Richard Collins. Esta es su familia. Nosotros somos su familia. Mi padre se quedó allí con las manos en los bolsillos y su postura de automóvil de la empresa, y no dijo ni una palabra. La señora Tremble dudó. Ella no estaba autorizada para tomar decisiones sobre disputas familiares. Dijo que llamaría a la oficina del director. Sabrina dijo que no tenían tiempo para eso, que la ceremonia comenzaría en 20 minutos y que estaba segura de que todo esto era solo un malentendido. Luego entró al auditorio y despegó las etiquetas con los nombres de los primeros 3 asientos. Simplemente las despegó. Mi madre llegó con María y la abuela Consuelo a las 9:42. Encontraron a los padres de Sabrina ya sentados en los asientos 1, 2 y 3. Los Whitfield estaban vestidos de manera coordinada en azul marino y crema. Jim Whitfield tenía una flor en el ojal. Tenían programas impresos desplegados en sus regazos. Mi madre miró los asientos. Miró a la señora Tremble, que estaba al teléfono y no podía hacer contacto visual. Miró a mi padre, que se estaba ajustando el reloj. Sabrina señaló hacia la pared del fondo. Dijo las palabras que no puedo dejar de escuchar incluso ahora, 11 meses después, ahí es donde perteneces. Mi madre tomó el brazo de la abuela Consuelo. Le dijo a María en voz baja, hoy no. Y caminaron hacia el fondo. Descubrí todo esto en pedazos. El primer pedazo llegó cuando miré hacia la primera fila desde mi lugar en la línea de la procesión de estudiantes y vi a la madre de Sabrina sentada donde debería haber estado mi madre. Lo registré como algo incorrecto, una incorrección que sentí antes de entenderla. Y luego la música comenzó y nos estábamos moviendo y no podía parar y no podía pensar. El segundo pedazo llegó cuando escudriñé la pared del fondo y las encontré. Mi madre con su vestido verde, el que había planchado 2 veces la noche anterior. María todavía sosteniendo los girasoles porque no había habido una mesa donde ponerlos. La abuela Consuelo con su mano presionada contra la pared para mantener el equilibrio porque había estado de pie desde las 7 y sus rodillas estaban mal. Sin sillas, sin programas. Presionadas contra una pared debajo de un letrero rojo brillante de salida a 70 pies de donde yo estaba a punto de pararme. Mi padre estaba en el asiento 4, el libre que yo había dejado. Estaba con su teléfono. Algo me pasó en ese momento para lo cual no tengo una palabra precisa. No fue rabia exactamente. La rabia es caliente y ruidosa. Esto fue frío, organizado, como ver una puerta cerrarse muy silenciosamente y muy firmemente. Y saber que una vez que se cerrara, ciertas cosas nunca volverían a ser las mismas. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y toqué mi discurso doblado.
3 páginas, 17 borradores, cuidadosamente pulidos. Pensé en lo duro que había trabajado en la sección sobre la gratitud, sobre las personas que te forman, sobre mirar atrás y ver los andamios. Pensé en mi madre de rodillas en el piso de nuestra cocina a la medianoche, volviendo a coser el dobladillo de mi uniforme de debate porque tenía las regionales a la mañana siguiente y la costura se había roto y no podíamos pagar para llevarlo a ningún lado. Pensé en el libro de contabilidad de la cuenta de ahorros. Pensé en el emoji de pulgar hacia arriba. Doblé el discurso por la mitad. Luego otra vez. Lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. La directora Deborah Harris, con 22 años en la educación, 12 como administradora escolar, el tipo de mujer que podía silenciar una cafetería con una ceja levantada, me presentó desde el podio a las 10:19. El auditorio albergaba a poco más de 1000 personas. Caminé hacia el micrófono. La sala se quedó en silencio de la manera en que lo hacen las salas cuando esperan algo formal y pulido, cuando se están acomodando para lo predecible. Podía sentir el cómodo silencio anticipatorio, el público recostándose. Miré a mi madre contra la pared del fondo. Me estaba mirando con las manos cruzadas frente a ella, la barbilla ligeramente levantada en la forma en que siempre la levantaba cuando intentaba no llorar. Los girasoles estaban metidos bajo el brazo de María. La abuela Consuelo tenía su rosario en la mano. Ajusté el micrófono. Hace 15 minutos, dije. Algo sucedió en este edificio que me recordó que el éxito no significa nada si olvidas quién te llevó a la línea de meta. Se podía sentir el cambio. No confusión exactamente, más bien como si la atención se agudizara. El público de repente más presente de lo que había estado un segundo antes. Quiero hablarles de mi madre. Hice una pausa. Su nombre es Elena Reyes. Está de pie en el fondo de este auditorio ahora mismo bajo el letrero de salida porque esta mañana fue removida de su asiento reservado en la primera fila. El asiento que reservé para ella hace 6 semanas con su nombre escrito con marcador permanente. El silencio en esa habitación era absoluto. Se levantaba antes de las 5 de la mañana todos los días durante años para tomar el autobús 447 hacia el Hospital Regional de San Miguel, donde trabajaba como asistente de atención al paciente durante 11 horas. Llegaba a casa y cocinaba. Cosía. Me daba clases de matemáticas en una mesa de la cocina mientras todavía llevaba su uniforme médico. Me contaba historias antes de dormir sobre científicos y exploradores, y me decía que podía ser cualquier cosa si trabajaba lo suficientemente duro para lograrlo. Escuché el primer sollozo desde algún lugar en la tercera fila, una mujer. No miré. Se saltaba comidas. No lo supe hasta que tuve 14 años y accidentalmente la escuché por teléfono con mi tía. Se había estado saltando el almuerzo 3 días a la semana para cubrir mis gastos escolares. Lo devolvió todo, cada dólar. Llevaba un libro de contabilidad. Mi voz no se quebró. Estaba sorprendido. Me dijo que mi padre me amaba incluso cuando dejó de llamar. Me dijo eso incluso cuando dejó de venir, decía que las personas son complicadas. Me protegió de la verdad de lo que estaba sucediendo porque no quería que yo llevara ese peso. Dejé que eso se asimilara. Ella es la razón por la que estoy parado aquí. Es la única razón. Y ella está parada contra una pared del fondo ahora mismo porque el hombre que contribuyó exactamente con un emoji de pulgar hacia arriba a la preparación de mi discurso de graduación. Decidió no intervenir cuando su esposa quitó su nombre de su asiento y le dijo que se fuera al fondo del salón. Todas las cabezas en ese auditorio se volvieron primero hacia la pared del fondo para encontrar a mi madre, luego hacia la primera fila para encontrar a mi padre y a Sabrina. Mi padre estaba mirando al suelo. El rostro de Sabrina se había vuelto del blanco particular de alguien que acaba de entender total y completamente que ha calculado mal. Sus padres se quedaron muy quietos. Tenía un discurso diferente preparado, dije. Se trataba sobre la ambición, la disciplina y la construcción de tu futuro. Era un buen discurso. Trabajé en él durante 6 semanas. Pero la persona que merece escuchar un discurso hoy no son ustedes. Miré a la audiencia. ¿O ustedes? Miré al profesorado. Ni siquiera yo. Miré a la pared del fondo. ¿Es ella? Luego dije lo que no había planeado.
Lo que surgió de algún lugar debajo del discurso, debajo de la preparación, debajo de 18 años de ser cuidadoso y mesurado y de no empeorar las cosas. Reservé esos asientos hace 6 semanas. Su nombre está en ellos. Y no voy a aceptar mi diploma hasta que ella esté sentada en uno. La sala estalló, no educadamente, no el aplauso cuidadoso y contenido que se obtiene en ceremonias formales. La gente se puso de pie como si no pudieran evitarlo, como si sus cuerpos simplemente tomaran la decisión de forma independiente. 1000 personas de pie, aplaudiendo tan fuerte que el sonido tenía textura. La directora Harris estaba en el podio antes de que los aplausos alcanzaran su punto máximo. Caminó hacia la primera fila. Se paró frente a Sabrina. Señora Collins, su voz era plana como una losa de concreto. Sin enojo, sin teatro, solo absoluta certeza. Estos asientos estaban reservados para la familia de este estudiante. ¿Necesita desalojarlos de inmediato? Sabrina se puso de pie. Agarró su bolso de mano. Nosotros somos su familia. Somos su verdadera familia. No lo son, dije por el micrófono para que toda la sala lo escuchara, para que quedara capturado en cada teléfono que ya estaba grabando. La madre de Sabrina le tocó el brazo. Su padre se puso de pie. Los 4 salieron arrastrando los pies de esa primera fila bajo la atención sostenida de 1000 personas y aproximadamente 300 teléfonos grabando. Hay imágenes de esto en 4 canales diferentes de YouTube. No he visto exactamente nada de eso, pero me han dicho que la expresión de Sabrina en las imágenes de salida ha sido descrita como los 12 segundos más satisfactorios de 2024. Mi padre se demoró. Se quedó sentado un momento más, y yo entendí que estaba esperando. Estaba esperando lo que siempre sucedía, lo que siempre había sucedido durante 18 años, estaba esperando que mi madre lo absorbiera, que agachara la cabeza, que tomara el camino de menor resistencia como siempre lo había hecho porque siempre elegía mi bienestar por encima de su propia dignidad. Y se había enseñado a sí misma a llamar fortaleza a esa elección. No lo hizo. Levantó la barbilla. Tomó el brazo de su hermana y caminó por el pasillo central de ese auditorio con la postura erguida de una mujer que ha pasado décadas cargando cosas que habrían roto a la mayoría de las personas. Y se sentó en el asiento 3, el que todavía tenía su nombre pegado debajo, el nombre real escrito con marcador permanente en una tarjeta que yo había pegado al marco de la silla con una tira de cinta aislante 2 noches antes por si acaso. Y ella me miró hacia el escenario. No pude hablar por un momento. Lo intenté. Mi garganta había hecho algo complicado. Logré sacar las palabras. Esa es mi mamá. El auditorio hizo algo que nunca había experimentado en una sala tan grande. No solo aplaudió, rugió. El tipo de sonido que tiene peso detrás, que sientes en tu esternón. La abuela Consuelo estaba llorando. María estaba de pie con los girasoles levantados sobre su cabeza como una antorcha. Mi padre salió por una salida lateral sin mirar atrás. La ceremonia de entrega de diplomas continuó. Cuando llamaron mi nombre, crucé el escenario, levanté el diploma y no miré a las cámaras ni al profesorado ni al público. Caminé hasta el borde del escenario. Miré a mi madre. Ella ya estaba llorando. Pronuncié 4 palabras sin sonido: esto te pertenece a ti. Ella presionó ambas manos contra su corazón. Los aplausos duraron 2 minutos y 53 segundos. Los conté. Está grabado a fuego en mí. No el número, sino la textura del mismo. La forma en que se sintió como si me devolvieran algo que había sido tomado sin permiso. Luego vi a Sabrina. Estaba de pie cerca de la salida lateral, no afuera, justo dentro de la entrada con su teléfono presionado contra su oreja y su rostro duro como la cuarcita. Estaba hablando rápido. Me estaba mirando. Reconocí la expresión. He visto esa expresión en personas que acaban de perder algo y están calculando de inmediato cómo recuperarlo o hacerte pagar por tomarlo. No es dolor, es estrategia. Ella ya estaba planeando algo. Guardé esa observación en mi memoria. El vídeo alcanzó las 200.000 visualizaciones en las primeras 14 horas. Yo no lo publiqué. No le había pedido a nadie que grabara nada.
Dylan Park, de la clase de penúltimo año, del club audiovisual, había estado grabando la ceremonia para el archivo de medios de la escuela. Me envió un mensaje esa noche que solo decía: esto va a ser grande. ¿Quieres que lo envíe al archivo o prefieres que lo guarde? Le dije que hiciera lo que creyera correcto. Él lo publicó. Para la mañana posterior a la graduación, mi teléfono tenía tantas notificaciones que había dejado de generar alertas individuales y solo mostraba un número que se actualizaba cada 3 segundos. Mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba llena de mensajes de extraños. 3 estaciones de noticias locales diferentes habían dejado mensajes de voz. No respondí a ninguno de ellos. Lo que sí hice la mañana después de la graduación fue llamar a mi madre y preguntarle si estaba bien. Ella dijo que sí. Dije: me refiero a estar bien de verdad. No la versión de estar bien que dices para protegerme. Se quedó callada por un momento. Me dio vergüenza, dijo. Cuando ella lo hizo. Me dio vergüenza y estaba enojada y quería llorar y no quería arruinar tu día. No arruinaste nada. Lo sé. Una pausa. Te vi doblar ese discurso y supe que algo estaba a punto de suceder y pensé, mijo, no hagas esto por mí. No quemes algo por mí. Otra pausa. Y luego lo hiciste. ¿Estás contenta? La pausa más larga. Estoy orgullosa de ti, dijo. Eso no es lo mismo, pero es más grande. Entendí a qué se refería. La parte legal comenzó 3 días después. Comenzó porque Sabrina Collins llamó al empleador de mi madre. Voy a ser preciso sobre esto porque la precisión importa. Mi madre trabaja como asistente de atención al paciente en el Hospital Regional de San Miguel. Ha trabajado allí durante 9 años. Tiene un historial impecable, ninguna acción disciplinaria, 2 menciones honoríficas de los jefes de departamento y una carta en su expediente de la familia de un paciente que su supervisor le había dicho que era una de las cosas más significativas que había leído en 20 años en la administración de atención médica. Sabrina llamó al Departamento de Recursos Humanos y describió a mi madre como alguien que se había involucrado en un comportamiento agresivo y amenazante en un evento público. Dijo que tenía testigos y documentación en vídeo. Dijo que estaba explorando todas las opciones disponibles. Lo que realmente estaba haciendo, entendí más tarde, era aplicar la misma táctica que había funcionado la mañana de la graduación. Identificar una palanca institucional, aplicar presión y contar con que el objetivo se rindiera. Había funcionado con la señora Tremble. Había funcionado con mi madre durante 18 años. No tenía motivos para creer que no volvería a funcionar. Se equivocaba sobre los 18 años. Mi madre había pasado 18 años tragando cosas. Sí, pero también había pasado 18 años observando, catalogando, construyendo a su manera silenciosa un tipo de paciencia que parece pasividad desde el exterior, pero que en realidad es algo mucho más parecido a la preparación. Había criado a un hijo que prestaba atención. Había criado a alguien que entendía que los sistemas pueden ser enfrentados, documentados y navegados. Eso es lo que realmente me había enseñado. No solo disciplina, estrategia. Recursos humanos del Hospital San Miguel, específicamente una mujer llamada Cristina Quecer, generalista senior de recursos humanos con 14 años en el departamento, registró la queja y le envió a mi madre una carta de notificación. Mi madre me llamó y escuché algo en su voz que nunca antes había escuchado. No era enojo, era miedo. Ella está tratando de quitarme mi trabajo, dijo mi madre. Me quedé callado por exactamente 2 segundos. No lo hará, dije. Pero necesito que no vuelvas a llamar a recursos humanos hasta que yo resuelva algunas cosas. ¿Puedes hacer eso? Mi madre confió en mí. Llamé a 3 personas en las siguientes 6 horas. El primero fue mi entrenador de debate, el señor Oldry, quien había pasado 11 años como asistente legal antes de dedicarse a la educación, y quien tras más de 3 años de trabajar juntos se había convertido en algo parecido a un mentor. Él me explicó cómo era en realidad un proceso formal de queja en recursos humanos, cuál era el umbral para tomar medidas y qué documentación importaría. La segunda fue una amiga de la familia llamada Teresa Vargas, que había sido la amiga más cercana de mi madre desde que estaban juntas en la escuela de enfermería a los 20 años.
Teresa era ahora una trabajadora social con licencia empleada por el condado, y había pasado 15 años navegando procesos institucionales en nombre de personas que no podían navegarlos solas. Ella era tranquila, precisa y furiosa de la manera controlada en que las personas están furiosas cuando han pasado su carrera viendo cómo las instituciones son convertidas en armas contra personas que no pueden defenderse. Presentó una queja por acoso sin documentación. Teresa dijo que ella afirmaba tener documentación. ¿Qué documentación? No lo sé. El vídeo, supongo, pero el vídeo muestra a mi madre caminando por un pasillo hacia un asiento reservado. No hay nada en él. Entonces esta es una queja de mala fe presentada para crear presión institucional, dijo Teresa. Lo cual es su propio tipo de acción demandable. Hay disposiciones para la presentación de quejas en represalia en la mayoría de los marcos de recursos humanos. Documenta todo a partir de este momento. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada llamada telefónica, con marcas de tiempo. Yo ya estaba tomando notas. La tercera persona a la que llamé fue una abogada. Su nombre era Gwendolyn Park, sin relación con Dylan, y era una abogada de litigios civiles que había estado ejerciendo durante 19 años y cuya especialidad incluía discriminación en el lugar de trabajo y difamación. La encontré a través de un servicio de derivación de asistencia legal con el que Teresa me conectó, y su asistente me devolvió la llamada en 4 horas. Expliqué la situación por completo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, guíame a través del vídeo de nuevo. ¿Qué hay exactamente en él? Mi madrastra quitando una etiqueta con el nombre de su asiento reservado. Mi madrastra señalando a mi madre hacia el fondo del auditorio. Mi madre caminando hacia el fondo. Mi discurso. Mi madrastra y su familia dejando la primera fila. ¿Se captura la voz de tu madrastra? Parcialmente. No es súper clara, pero hay al menos 3 testigos que escucharon lo que dijo directamente. Y la queja de recursos humanos afirma que tu madre se comportó de manera agresiva o amenazante. Sí. ¿Tu madre en el vídeo hace qué? Camina en línea recta, por un pasillo hacia una silla. Hubo una pausa. Esta queja no sobrevivirá al contacto con una revisión calificada de recursos humanos, dijo Gwendolyn. Pero no fue diseñada para eso. Fue diseñada para crear ansiedad y hacer que tu madre sienta que tiene que defenderse. Ese es el punto. Es una táctica de presión, no una táctica legal. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos todo. Respondemos formalmente con documentación. A Cristina Keffer, le solicitamos el proceso formal de recursos humanos en lugar del informal. El proceso informal tiene más discreción, más oportunidades para que se introduzcan prejuicios. El proceso formal requiere umbrales probatorios específicos. Los ponemos en el registro y preservamos cada pieza de evidencia del evento en sí. La confirmación de la reserva, los testigos, el registro con marca de tiempo del vídeo en caso de que esto vaya más allá. Fue un poco más allá. Gwendolyn Park escribió una carta de respuesta formal a Recursos Humanos del Hospital San Miguel en nombre de mi madre. Tenía 4 páginas de largo. Incluía el correo electrónico de confirmación de la reserva del Aquus Charter con su marca de tiempo, las etiquetas de los asientos originales que mi madre todavía tenía en su bolso porque las había recogido del piso después de que Sabrina las tirara. Una declaración firmada por la señora Tremble de atención a invitados confirmando la secuencia de los eventos. Una declaración firmada por Dylan Park confirmando que el vídeo sin editar era un registro preciso y completo y una evaluación legal preliminar que señalaba que la queja tal como fue presentada no describía ninguna conducta procesable por parte de mi madre y parecía constituir una presentación de mala fe. También incluía una carta formal a la dirección personal de Sabrina Collins, no amenazante, no litigiosa, simplemente precisa, informándole que cualquier contacto adicional con el empleador de mi madre, su familia o sus representantes, en ausencia de nuevas pruebas materiales, sería documentado y respondido en consecuencia. Cristina Keffer llamó a Gwendolyn 3 días después de recibir el paquete. Fue breve y profesional. Hemos revisado la queja y la respuesta, dijo. No se tomarán medidas contra la señora Reyes. La queja se está cerrando. También dijo extraoficialmente al parecer,
aunque Gwendolyn me lo dijo de todos modos, que había visto personalmente el vídeo y que la presentación de la queja había provocado una discusión interna sobre cómo manejar los incidentes relacionados con las redes sociales en el futuro. Mi madre, cuando se lo conté, se quedó sentada en silencio por un momento. ¿Cuánto costó eso?, preguntó. Nada, dije. Gwendolyn lo hizo pro bono. Dijo, y estoy citando, que fue la carta de 4 páginas más satisfactoria que había escrito en una década. Mi madre se rió. Fue una pequeña risa, una risa aliviada. El tipo de risa que ocurre cuando se deposita un peso que has estado cargando y de repente te das cuenta de lo pesado que había sido. El vídeo siguió moviéndose. Al final de la primera semana, había sido recogido por 4 grandes agregadores de contenido y 2 medios impresos. Hubo artículos de opinión. Hubo hilos de Twitter. Hubo personas que tenían opiniones sobre mi discurso y personas que tenían opiniones sobre la pasividad de mi padre y un número significativo de personas que tenían sentimientos muy fuertes sobre Sabrina Collins en específico. No interactué con nada de eso. Mi madre me preguntó una vez si me arrepentía de haberlo hecho. Pensé en el discurso que había doblado, en los 17 borradores, en la sección sobre la ambición y la disciplina y en perseguir tu futuro, que era una buena sección, que era verdadera y genuina, en la que había trabajado duro. No, dije, pero a veces me pregunto si lo hice sobre mí cuando debería haber sido sobre ti. Ella negó con la cabeza. Nunca se trató de ti. Se trataba de ella, dijo. Ella quería que todos en esa habitación creyeran que ella era la que importaba. Tú solo dijiste la verdad. Eso es lo que tiene mi madre. Tiene esta habilidad para encontrar la oración exacta que da en el blanco. A las 6 semanas de la graduación, me fui a la universidad. Mi madre condujo durante 4 horas. Su viejo Subaru estaba lleno hasta el techo. Los tamales de la abuela Consuelo estaban en una hielera en el asiento trasero para que los compartiera con mi nuevo compañero de cuarto. Puso los mismos 3 álbumes que siempre reproducía en los viajes largos. Me preguntó 2 veces si tenía mi identificación de estudiante y una vez si había empacado suficientes calcetines. Si había empacado suficientes calcetines. Cuando me dejó, se quedó parada afuera del auto en el estacionamiento de mi dormitorio y me miró por un momento sin decir nada. Luego me abrazó. Se aferró más tiempo del que usualmente lo hace, el tiempo suficiente para que tuviera que obligarme a no llorar en un estacionamiento lleno de extraños y otros padres descargando sus vehículos utilitarios deportivos. Estoy orgullosa de ti, dijo en mi hombro. Siempre he estado orgullosa de ti. No lo digo lo suficiente. Lo dices bastante. No lo digo lo suficiente. Ella se apartó. Sus ojos estaban húmedos. He tenido tanto miedo durante tanto tiempo de hacer las cosas más difíciles para ti de lo que ya eran. He sido tan cuidadosa, y creo que a veces ser cuidadosa parecía como no celebrarte lo suficiente, no celebrarnos a nosotros. Yo no sabía qué decir. En esa ceremonia, dijo, cuando todos se pusieron de pie, pensé en cada mañana en ese autobús, en cada comida que puse en la mesa y en cada noche que me senté contigo a hacer la tarea. Y cada vez que te dije que tu padre te amaba, incluso cuando no estaba segura de que fuera verdad. Hizo una pausa. Y pensé, funcionó. Lo que hice funcionó. Te convertiste en alguien que sabe lo que importa. Volvió a subir al Subaru. Condujo 4 horas de regreso a casa. Esa noche, me envió un mensaje de texto, llegué a salvo. Te amo. Ve a cambiar el mundo. Le respondí, ya comencé. No he hablado con mi padre desde el día de la graduación. Él me envió un mensaje de texto una vez aproximadamente 3 semanas después. Decía, siento que las cosas se hayan complicado. Espero que entiendas que yo estaba en una posición difícil. Lo leí 2 veces. No respondí. No siento rabia al respecto, lo cual creo que sorprende a algunas personas cuando se lo cuento. Pero pasé 18 años en un estado de bajo grado de anhelo por una versión de mi padre que finalmente entendí que no existía. Y en algún lugar del proceso de renunciar a esa versión, dejé de estar enojado con el que sí existía. Él es quien es. Tomó decisiones. Las decisiones forjaron una vida.
Y resultó no ser una vida que me incluyera de ninguna manera que importara. Eso no es una tragedia. Es simplemente la verdad. Sabrina, según escuché, ha reducido sustancialmente su presencia en las redes sociales. Gwendolyn Park me envió una tarjeta para mi cumpleaños. La señora Tremble se jubiló en diciembre. Le envié una nota de agradecimiento. Dylan Park entró a su escuela de cine de primera opción. Y mi madre, mi brillante, exhausta, sobrecargada de trabajo y todavía hermosa madre, se inscribió en un programa de certificación de enfermería en septiembre. Lo había estado pensando durante años, dijo. Siempre lo posponía. Siempre había algo más apremiante, algo más costoso, algo que podía esperar. Me lo dijo en una llamada telefónica el domingo, con su voz más ligera de lo que la había escuchado en años. Supuse que era hora de cuidar de mí misma por un tiempo. Le dije que eso sonaba bastante bien. Ella tiene su primer examen en marzo. Yo ya sé que lo aprobará.